E iniciamos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse a este espacio de capacitación sobre pautas para el seguimiento de la política de gobierno digital al interior de cada entidad. Este espacio de capacitación es orientado por la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto de la Gobernación de Boyacá en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Mi nombre es Daniela Sierra, hago parte del equipo de la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto de la Gobernación de Boyacá. Y el día de hoy nos acompaña la ingeniera Mónica Orduz, ella es profesional de la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto, y nos acompaña el líder territorial para Boyacá del Departamento Administrativo de la Función Pública, el MIENCISO. Me permito expresar también un saludo del secretario de TIC y Gobierno Abierto, el ingeniero John Amaya, y del gobernador Ramiro Barragán. Les solicitamos, por favor, diligenciar el formulario de asistencia que estaremos dejando en el chat, donde además solicitamos una información adicional de la entidad que nos será de mucha utilidad. Al final tendremos una sección de preguntas. De igual forma pueden ir agregándolas al chat, pero serán respondidas al final de la sesión. De esta manera damos inicio al espacio, entonces le cedo la palabra a el MIENCISO. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Buenos días, bien, sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, como ya muchos de ustedes saben, mi nombre es Gelmi Fernando Enciso Benítez, líder territorial del departamento de Boyacá. He venido desde 2019, digamos que en este bonito rol de poder compartir con ustedes y llevar a la mano como todo lo que es la agenda institucional de función pública. Espero pues que esta sesión sea del agrado de todos ustedes y que podamos resolver esas inquietudes que tienen al respecto o que se pueden presentar. Bueno. Daniela, ¿me confirmas ya comienzo con mi presentación? Sí, señor, puedes empezar. Listo, entonces voy a compartirles pantalla. Por favor, me informan si la logran ver. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, está bien. Sí, señor. Listo, perfecto. Denme un segundo que estoy presentando problemas de conexión. Denme un segundito. Listo. Bueno, desde Función Pública nosotros hemos venido adelantando una estrategia que se llama Estrategia Acción Integral en el Territorio. Como les mencionaba, desde 2019 yo he tenido la oportunidad de estar en esta estrategia territorial. Y esta estrategia de alguna manera, digamos que lo que busca es que tengamos como esa cercanía con las entidades en territorio. Por eso lo hemos hecho a través de líderes territoriales, desde Función Pública, y pues nuestro rol está enfocado precisamente a servir de enlace, a movilizar la oferta y apoyar la gestión. En ocasiones no solamente, digamos, como que me encargo de movilizar la oferta de Función Pública, sino que también trato de apoyar otras iniciativas, ya sea con el Archivo General, con MINTIC, obviamente con la propia gobernación, digamos, con quienes hoy estamos compartiendo este espacio. Y pues nuestro valor agregado pues es poder dar a conocer toda la oferta institucional, generar empatía, que creo que es lo más importante para que
ustedes se encuentren en nosotros como ese aliado estratégico y pues que podamos así también entregar información oportuna y agilizar la gestión. Ustedes en ocasiones presentan bastantes inquietudes o no saben de pronto cómo adelantar ciertos aspectos. Y pues nada, estos aspectos se logran es realmente si empezamos a generar esas conexiones y esos enlaces de manera articulada y fuerte. En total somos 16 líderes territoriales en todo el país. Algunos de ustedes ya han visto de pronto esta presentación. Pero digamos que es importante darlas a conocer para que ustedes entiendan que, pues si bien yo soy el designado para Boyacá, de pronto ustedes van a tener algunos compañeros, homólogos y demás que también pueden presentar algunas inquietudes. Pues la idea es que sepan que hay líderes territoriales también en los demás departamentos que pueden ayudar y apoyar digamos, en movilizar la oferta institucional. Como les decía, mi nombre es Jenny Fernando Enciso Benítez, líder territorial del departamento de Boyacá. Este es mi número de celular y mi correo electrónico. Ya con bastantes de ustedes he podido tener algunas asesorías, algunas capacitaciones. Vivo en Duitama y desde aquí es donde yo me movilizo digamos, a diferentes municipios, llevando esa oferta institucional, brindando asesoría, acompañamiento y brindándoles apoyo. Estos días pues he estado bastante enfocado en lo que es FURAC, teniendo en cuenta que, pues, que estamos en el diligenciamiento. De Boyacá ya nos faltan poquitas entidades, alcaldías, empezando, digamos, hablando de alcaldías, tanto por el rol de jefe de planeación como por el rol de jefe de control interno. Tengan en cuenta que FURAC genera dos roles, es necesario que validen y verifiquen que tengan los dos, sobre todo en las alcaldías, y que el sistema les genere los dos certificados, uno por control interno y otro por planeación. Porque tengo por ahí dentro de mi radar que hay como unas 6 entidades que aún no han diligenciado, no han terminado, por ejemplo, el de control interno. Y de planeación ya están, digamos, como en un 90% de avance y ya lo que les falta es poco para finalizar. Sé que ahorita la herramienta está compleja, pues desde Función Pública se ha tratado de mejorar este aspecto para que puedan culminar el proceso. Pero bueno, digamos que son situaciones que a veces se presentan y que se ha presentado todos los años, y eso pasa con cualquier herramienta. Cuando aumentamos el número de usuarios diarios, siempre empieza a generar lentitud, problemas para ingreso, entre otras cosas. Bueno, inicialmente, pues nosotros yo voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es mi PG, porque desde ahí es donde tenemos que entender qué tiene que ver esto con gobierno digital, con seguridad digital y con los apoyos que está brindando no solamente MinTIC, sino también la gobernación, frente a la implementación de algunas herramientas, formatos, formularios y demás para una efectiva implementación y sobre todo entender que todo esto tiene una articulación, que todo esto es transversal, que si bien de pronto hay unos líderes en ciertos temas o unos expertos en ciertos temas al interior de cada una de las entidades, pues es un tema que deberíamos conocerlos todos por ser temas transversales y que si yo no lo tengo en cuenta, pues posiblemente no voy a estar haciendo bien mi trabajo, y sobre todo, pues generando resultados, que es lo que en últimas busca mi PG, generar resultados, generar productos y servicios. Entonces, de pronto para los que no sabían, mi PG ya ha tenido como una historia, unos antecedentes. Estos antecedentes pues parten desde la Constitución del 91, donde se empiezan a definir algunos lineamientos sobre el control interno, sobre la función pública, sobre las gestiones administrativas y demás. En el 98, con la ley 489, se sale el sistema de desarrollo administrativo, donde se empiezan a mirar algunos aspectos de gestión misional y de gobierno, ¿cierto? Entonces, empezar a mirar metas, indicadores y darle cumplimiento a eso. También se habla ya de transparencia y participación y servicio al ciudadano, donde ya se abren, digamos, como algunos aspectos importantes como el servicio al ciudadano, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, y sobre todo el tema de plan anticorrupción. Gestión del talento humano, donde empezamos a ya analizar lo que es la gestión estratégica del talento humano, que tengamos en cuenta el plan anual de vacantes, que hay que brindar capacitación, que hay que brindar bienestar e incentivos. En eficiencia administrativa, todo lo que era ya calidad, se empieza a hablar un poco de calidad,
de racionalizar trámites y modernizar las instituciones. En gestión financiera, pues programar toda la ejecución presupuestal, proyectar la inversión, el plano anual de adquisiciones, entre otras. Y nos empezamos a apoyar aquí en este sentido también en gobierno en línea, es decir, empezar a publicar información, a traer a nuestras alcaldías o a nuestras entidades las tecnologías de la información, pues para poder generar mejores resultados. También se habla un poco de MESI con este sistema de desarrollo administrativo. Ya, digamos, más adelante hablamos del sistema de gestión de calidad con la ley 872 y sale la primera norma de calidad, la NTC-GP 2009. Muchas entidades llegaron a tener este sello, que lo certificaba como entidades con calidad. La gobernación tuvo esta certificación, la misma alcaldía de Tunja, entre otros hospitales del departamento de Boyacá tuvieron esta certificación y que inclusive aún son certificadas en calidad. Esto pues obviamente era porque las entidades estaban trabajando con buen servicio, generando buenos productos, de pronto teníamos procesos y procedimientos estandarizados con calidad y eso pues generaba que al cumplir con esos requisitos de calidad pues tuvieran este sello. Y desde el 93, con la ley 87, ya empezábamos a hablar del modelo estándar de control interno, más conocido como MESI. Entonces, frente a esto, ya se empieza a hablar sobre el cumplimiento de objetivos institucionales, que hay que informar y comunicar, que hay que tener en cuenta aspectos relevantes como el talento humano, el direccionamiento estratégico y la administración del riesgo. ¿Qué pasaba con estas herramientas? Que todas estas herramientas eran diferentes y entre ellas no había ninguna articulación y ninguna comunicación, ¿sí? Aparte de eso, tenían alcances diferentes también. Entonces, unos que hay que esto solamente le aplica a digamos, entidades del orden nacional. O esto tengo que aplicárselos a todas las entidades independientemente del orden nacional o territorial. Pero resulta que al analizar profundamente estas herramientas, pues todas tenían un fin común. ¿Y cuál era? Pues mire, tenemos que hacer bien la operación, tenemos que asegurar el buen uso de los recursos y sobre todo necesitamos empezar a prestar un buen servicio al ciudadano. ¿Sí? Porque en últimas, la camiseta que nosotros tenemos puesta, seamos contratistas, empleados públicos, es que nuestra función es la de servir y tenemos grupos de valor a los cuales servimos. Tenemos algunos sectores a los cuales el trabajo que nosotros estamos haciendo lo necesita alguien o lo requiere alguien. O se va a ver beneficiado a alguien. Entonces, frente a esto, ya empezamos como a soñar con entidades públicas que se rigieran por tres pilares importantes. Primero, íntegras y transparentes, que trabajáramos a través de valores o un código de ética. Entonces, muchas entidades empezaron a trabajar en ese código de ética. Por otro lado, que fuéramos innovadoras, que no estuviéramos haciendo siempre lo mismo, sino que tratar de empezar a incluir las tecnologías, racionalizar un trámite, mejorar algún proceso o alguna temática para el beneficio de los servidores públicos, de la ciudadanía o esos grupos de valor. Y por otro lado, pues que fueran efectivas, ¿sí? Efectivas en el uso de los recursos, efectiva en lograr objetivos y metas institucionales. ¿Por qué? Porque en últimas, y como yo se los decía, nosotros tenemos un grupo de valor a los cuales atendemos, que tienen unos derechos, presentan unos problemas y también tienen unas necesidades que si nosotros logramos trabajar bajo esos tres pilares, pues vamos a generar resultados que generen realmente valor público. Entonces es así donde para poder entender el modelo, para poder entender lo que nosotros estamos haciendo dentro de las diferentes políticas, hay que entender que siempre existe una estrategia de cambio cultural. Y, digamos, nosotros nos hemos visto inmersos en diferentes estrategias de cambio cultural. Las alcaldías, las entidades, cada 4 años, cuando cambia una administración, es una estrategia de cambio cultural, ¿cierto? La misma pandemia nos llevó a una estrategia de cambio cultural, a la manera de cómo estamos brindando ahorita, digamos, nuestra atención. Entonces, para esa estrategia de cambio cultural, a veces tenemos que entender y reconocer nuestra entidad, ¿sí? ¿Qué tipo de entidad somos? ¿Cuál es nuestra misionalidad, nuestra visión? Para que con esto empecemos con el cumplimiento de metas. Y esto sumado, pues es lo que genere realmente esa ciudadanía satisfecha. Todo partiendo desde la tradición, cómo opera Puerto Boyacá, cómo opera Macanal, cómo opera, no sé, Serinza, ¿cierto?
frente a esto también empezamos a innovar, ¿no? Y realmente empezar a generar cambio. Entonces, esto es lo que nos invita al modelo integrado de planeación y gestión, y por eso en el decreto 1499 del 2017, esos dos sistemas que yo les había comentado antes, que era el sistema de desarrollo administrativo con el sistema de gestión de calidad, se fusionan y generan el sistema de gestión. ¿Qué pasa con este sistema de gestión? Pues ya se empieza a definir un solo alcance, digamos, una sola aplicación, y incluso se empiezan a sumar más entidades digamos, a este modelo, viéndole las bondades y cómo pueden llegar esto digamos, realmente aplicarse en todo el país, ¿sí? Sobre todo en el territorio. Entonces, frente a esto, este sistema, articulado con el sistema de control interno, es lo que debemos entender como modelo integrado de planeación y gestión. Y ojo con esto, este sistema de control interno es el mismo Messi, no ha desaparecido, solamente que ya ahora tuvo como su última actualización y ahora de manera articulada empieza a trabajar con la gestión. Y ya no hablamos de un control interno de la oficina, de un control interno del jefe, sino que es un control interno institucional, ¿listo? Donde todos hacemos parte de ese sistema de control interno. Y obviamente las oficinas de control interno empiezan a entender que también son parte de la gestión. Y entonces ahí vamos a empezar a ver la articulación que existe. Por eso, para entender qué es mi PG y para qué sirve, tenemos que ver el marco de referencia. Entonces, ya tenemos unos grupos de valor que tienen unos derechos, unos problemas, unas necesidades, ¿verdad? Entonces, en mi PG nos dice, el modelo integrado de planeación nos indica o nos invita que, mire, usted tiene que empezar a dirigir y planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar. Y eso usted lo hace casi en todo, digamos, en todos los momentos, ¿sí? De trabajo o de ejecución o de gestión de la entidad. Y esto pues nos va a ayudar precisamente a generar resultados. Resultados que van a atender de pronto planes de desarrollo que digamos que las administraciones han creado, o esa planeación institucional, que van a resolver ¿qué? Necesidades, los problemas de los ciudadanos. Pero entonces ya no era resolver por resolver, sino con calidad de servicio, ¿sí? Hay que hacerlo bien, hay que generar valor público, ¿listo? Entonces por eso ya empezamos a hablar de lo que es la implementación del modelo. Y este decreto empieza a decirnos, mire, si usted quiere empezar a implementar el modelo, usted debe tener en cuenta estos tres componentes principales. El primero es la institucionalidad, ¿cierto? El segundo es la operación y el tercero es la medición. ¿La institucionalidad de qué habla? Precisamente de esos actores, ¿sí? O esos, digamos, como la alta dirección o, sí, o esas personas que nos van a ayudar precisamente a planear, a hacer seguimiento, a tomar decisiones frente a ciertas actividades. Entonces nos dice, mire, usted debe contar con por lo menos con dos comités. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. ¿Y qué pasa en esos comités? Pues precisamente que en esos comités es donde nosotros empezamos a enfocar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, digamos, cuáles van a ser nuestras metas, quiénes van a ser los responsables, vamos a analizar, digamos, o hacer seguimiento a esa planeación que se tuvo inicialmente y tomar decisiones o cambiar la estrategia si de pronto algo no está funcionando. ¿Listo? En últimas, también en este comité empezamos a priorizar esos temas que vamos a trabajar, no para implementar el modelo, sino para mejorar nuestra gestión, mejorar nuestra planeación, mejorar la manera en cómo estamos haciendo las cosas. ¿Listo? Y frente a esto empezamos a definir unos planes de mejora, ¿cierto? Se le hace seguimiento y pues se va cerrando en cada vigencia esas actividades que hemos logrado, dando cumplimiento y sobre todo que buscando resultados. Y desde el sistema de control interno, como con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, es poder hacer ese seguimiento también, estableciendo esos riesgos que se pueden presentar en esa planeación, analizando y controlando precisamente esos riesgos o los cambios que se pueden presentar dentro de los planes de mejora. Aprobar
y revisar todo el tema de esquemas de líneas de defensa, que hoy en día se habla de eso, del sistema de control interno como esquemas de líneas de defensa donde todos hacemos parte y poder identificar dónde estoy yo en ese ejercicio de control. Entonces, frente a esto, es importante que ustedes dentro de las entidades sepan, conozcan y tengan conformados estos comités, ¿cierto? Y que esos comités no solamente se reúnen a principio de año para aprobar los planes que me dice el decreto 612, sino que esos comités se reúnan de manera esporádica para hacer seguimiento, para tomar decisiones y finalmente controlar. En muchas de las entidades que yo he estado, les he dicho, mire, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño es casi como un consejo de gobierno. En un consejo de gobierno a veces tratan temas de gestión documental, tratan temas de participación ciudadana, tratan temas de talento humano, ¿sí? Pero no lo hemos aterrizado a que eso en últimas es el Comité de Gestión y Desempeño o el Comité de Coordinación de Control Interno, donde hacen seguimiento y demás. Entonces es entender que esos consejos de gobierno también sirven, ¿sí? Y son tan válidos porque ustedes están analizando, tomando decisiones y haciendo seguimiento a temas que tienen que ver con la gestión y sobre todo con las políticas que ya están inmersas dentro del modelo. Ya el segundo parámetro es lo que es la operación del modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, el segundo componente pues nos dice, mire, la operación se hace a través de 7 dimensiones operativas. Y cada una de ellas tiene inmersas unas políticas, que en ese momento son 19, pero aparte de que, digamos, tiene inmersas esas 19 políticas, hay que entender que tenemos 11 entidades que hoy en día participan dentro del modelo. Palabras más, palabras menos, Función Pública no es el único dueño del modelo integrado de planeación y gestión. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, aparecen todas las políticas y aparece también a continuación, digamos, las entidades líderes de política, que son las que dan los lineamientos, las que deciden y definen cómo deben llegar no solamente a territorio, sino que incluso deciden y definen si esta política es medible o no es medible dentro de las entidades. Entonces, aquí encontramos en esta tercera dimensión, gestión con valores para resultados, a MINTIC, con gobierno digital y seguridad digital, donde precisamente la gobernación ha venido, digamos, haciendo un esfuerzo grande y muy importante, pues para que estos lineamientos que ya vienen estipulados desde el ministerio se empiecen a aterrizar también en el territorio. ¿Listo? Porque precisamente cuando uno empieza a ver las competencias, pues o unas competencias tiene el gobierno nacional, otras competencias tiene las gobernaciones y otras competencias tienen los municipios, ¿sí? O las alcaldías municipales. Entonces aquí, en esta gestión con valores para resultados nos habla de esos dos temas, gobierno digital, antes se llamaba gobierno en línea, y seguridad digital. Y aquí nos empieza a hablar de aspectos como, mire, ojo con la seguridad de la información, ojo con la seguridad de nuestra página web, de nuestras redes sociales, ¿cierto? Tenga en cuenta los canales de atención que usted puede brindar y que puede utilizar para ofrecer un buen servicio al ciudadano, para generar realmente esos espacios de participación. Entonces, el gobierno digital uno lo empieza a mirar, que si bien está en una tercera dimensión, todos estos aspectos, todas estas políticas son totalmente transversales y se articulan. Entonces, que para digitalizar documentos, que tiene que ver con gobierno digital, seguridad digital, tengo que apoyarme con gestión documental. Que resulta que voy a mejorar un servicio porque lo va a llevar en línea. Eso también tiene que ver con la racionalización de trámites y servicio al ciudadano. Entonces empezamos ahí a ver que las políticas se articulan, ¿sí? Y de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr, empezamos a utilizar diferentes políticas para, digamos, finalmente generar un resultado. Digamos que en ocasiones las entidades, hay un trámite muy común y es, por ejemplo, el permiso de uso de suelos, ¿cierto? O una licencia de construcción, ¿verdad? Estas licencias de construcción de pronto en su gran mayoría se hacían de manera presencial. Después de pandemia, de pronto algunas entidades ajustaron ese tipo de actividades y ahora lo hacen, digamos, en línea. Y colgaron un formulario de pronto en sus páginas web, ¿cierto? Que las personas pueden consultar y pueden diligenciarlo y pueden obtener directamente ahí su licencia. Todo eso hace parte, sí, de gobierno digital, de seguridad digital, pero sobre todo
miren cómo empiezan a articularse con otras políticas para lograr el objetivo. Bueno, entonces frente a esto es donde tenemos que entender que el gobierno digital y seguridad digital tienen una particularidad. Si bien es algo que debemos manejar internamente dentro de la entidad, es decir, ventanilla hacia adentro, y tenemos que trabajarla de manera efectiva y eficiente para generar buenos resultados, también es un medio que nos permite esa interacción y esa comunicación con nuestros grupos de valor, ¿no? El gobierno digital también nos dice, hey, pilas con todos los sistemas de información que ya tiene el gobierno nacional para ustedes. CIGEP, SECOP, no sé, el CIE, ¿listo? Que ustedes utilizan, donde ustedes generalmente hacen un reporte, pero ojo, no solamente sirve para hacer reportes, sirve también para que nosotros podamos obtener información de ahí y empecemos a partir de ahí a hacer una analítica, por ejemplo, estadística, una analítica institucional de esos datos y empezar a generar cambios, empezar a generar modificaciones. Entonces, mucho ojo con esto, es entender un poco qué es cuáles son esas dinámicas del gobierno, de lo que quiere la política de gobierno digital y seguridad digital, sobre todo inmersas dentro de esta gestión con valores para resultados. Cómo organizamos y trabajamos desde nuestra casa para ofrecer un buen servicio, ¿listo? Con calidad y buscando resultados. Bueno, ya después no me voy a detener mucho en esto porque digamos que la parte que me han pedido a mí es que sea como introductoria. Entonces me voy a saltar un poco. Listo. Acá. Entonces, por cada política, y ustedes lo pueden encontrar esto en el micrositio de mi PG, digamos que vamos a encontrar unos productos mínimos, ¿sí? Unas herramientas mínimas que deben tener las entidades o que deben ir trabajando las entidades para la implementación de las políticas. ¿Listo? Si alguien gusta que le comparta esta presentación digamos, no hay ningún problema, yo se las puedo enviar a través de Daniela o me escriben directamente, no hay ningún lío. Pero, por ejemplo, en gobierno digital, antes gobierno en línea, encontramos, digamos que hay unos productos mínimos que están sobre ventanillas adentro. Mire, tengo que tener en cuenta aspectos de gobierno en línea, arquitectura TIC, modelo de seguridad y privacidad de la información. Y de ventanilla hacia adentro es TIC para el gobierno abierto. Entonces, que publique los datos, que dé información, ¿sí? Que generalmente se utiliza es que la página web. Y empieza a hablarnos de esos productos mínimos que debe tener nuestra página web. Y distribuir información geográfica. ¿Listo? Por eso es que algunos de los proyectos que ellos tienen establecidos requieren ese programa. Perdón, ¿me hacían una pregunta? Creo que fue un micrófono abierto por error. Ok, listo, vale. También tenemos TIC para servicios, entonces trámites y servicios a través de medios electrónicos, un sistema integrado de preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, y el PETI, ¿sí? Que son algunos de los aspectos que nos pide. Y frente a seguridad digital, que va de ventanilla también hacia adentro, encontramos la Política Nacional de Seguridad Digital, digamos, a través de enlaces territoriales, el Plan de Privacidad de Seguridad de la Información y el Plan de Riesgos de Privacidad y Seguridad de la Información. Entonces, estas son algunas de las herramientas mínimas que ya nos trae el modelo y que nos dice, mire, muchas de estas cosas ustedes ya las están haciendo. Empecemos a ajustarlas, empecemos a actualizarlas o empecemos a articularlas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El último componente o el tercer componente para implementar el modelo, MIPG. Entonces, la medición se hace a través de ¿qué? Del formulario único de reporte de avance de la gestión, más conocido como FURAC, que precisamente hasta hoy, hasta que no digan algo diferente, va a estar habilitado. Y ese FURAC es el instrumento donde nos preguntan de todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener preguntas en racionalización de trámites. Dígame cuántos trámites llevo en línea. Yo no diría, eso es racionalización de trámites, pero también es gobierno digital, también es seguridad digital. Entonces aquí ya, inclusive el mismo FURAC ya nos está indicando que si bien hay unas políticas que se están midiendo, hay algunos temas que se están midiendo en ciertas políticas,
pues hay que entender que estas políticas se articulen, se comunican unas con otras. Y eso a veces nos puede subir, digamos, una calificación o bajar la calificación. Después de que se cierra FURAC, es donde se hace un análisis de esos resultados y se genera, ¿sí?, esos resultados, que es lo que conocemos como la medición de desempeño institucional. Esta medición pues, ya nos habla sobre cómo estamos, qué puntaje sacamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Y hay algo muy interesante, y es que ahora está sacando esos como recomendaciones. Y esas recomendaciones nos dicen, mire, ¿usted tiene plan de gasto público? Sí, pero no lo tiene publicado en la página web. Ah, publíquelo. Entonces ahí estamos hablando de un tema de gestión presupuestal, pero que tiene que ver con gobierno digital porque no lo publique. ¿Sí? Entonces es tener en cuenta también esas recomendaciones. Y muchos de esos aspectos se van a dar cuenta que ustedes ya los tienen, pero que nos hizo falta fue como el último pasito y es publicarlo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos que entender del modelo integrado de planeación y gestión. Esto es lo que debemos entender como gobierno digital y seguridad digital y cómo se articula con otras políticas. Entender que son temas transversales. Entender que muchos de los que están aquí conectados y nos acompañan, pues de pronto son líderes, son los enlaces, pero que obviamente no son los únicos que deben estar pendientes, ¿sí?, de lo que sucede con las páginas web, sino que efectivamente toda la administración está enterada de lo que pasa, de lo que se publica, de lo que no se debe publicar, porque también hay información reservada, de los sistemas y las herramientas que ya tiene el Gobierno Nacional destinadas para que ustedes hagan uso de ellas. No solamente es que ahora tenemos que reportar esto, no, es diferente si nosotros también le vemos las bondades de que esos temas nos van a generar a nosotros información. En un futuro, para procesos de empalme, van a empezar a preguntarles, bueno, ¿cuántos contratos suscribe usted año a año? ¿Qué información, de dónde van a sacar esa información? Del mismo SECOP. Que, bueno, usted las hojas de vía, las declaraciones de bienes y rentas, del mismo SIGEP. El mismo, digamos, para cómo le fue a usted en la ejecución de su plan de desarrollo. Entonces, el DNP también tiene una herramienta destinada para eso. Entonces, es entender que todas estas herramientas tienen que ver con eso, con gobierno digital, con seguridad digital. ¿Listo? Creo que eso era todo lo que quería explicarles. Como les mencionaba, era una pequeña introducción sobre esta política, sobre lo que es el modelo integral de planeación y gestión y cómo deberíamos entenderla dentro de nuestras entidades, sobre todo dentro de nuestras actividades. El modelo no les trae nada, digamos, temas nuevos, es decir, la invención de la rueda, no, eso no es así. Son temas que ustedes ya han venido trabajando desde inclusive hace muchos años y que simplemente es empezarlo a aterrizar, a entender y articular con nuestras actividades diarias. ¿Listo? Listo, Elmi, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar paso a la ingeniera Mónica. Ella hace parte de la Dirección de Sistemas de la Secretaría de Ética y Gobierno Abierto. Primero recordarles el diligenciamiento del formulario de asistencia. A los correos registrados en el formulario estaremos compartiendo la grabación del espacio, así como las presentaciones. Entonces, les agradecemos que por favor lo diligencien. Entonces, Inge Mónica, el espacio es todo tuyo. Buenos días a todos, muchas gracias. Estaba tratando aquí de activar, bueno, sale aquí pantalla completa, a ver si se puede programar esto. Bueno, ahí pueden, primero que todo, darle las gracias a nuestro compañero de la función pública, el Departamento Administrativo de la Función Pública, con relación a toda esta temática general y que en este momento vamos a empezar a orientar o a encasillar un poco hacia la política de gobierno digital. Tenemos algunos aspectos generales
y pues más adelante podríamos ver como una forma en que podríamos nosotros hacer la evaluación a través de un instrumento que pues básicamente ya está establecido también por el DAP. Vamos a iniciar entonces acá con la presentación. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ya pues todos los aspectos de estrategias y de evaluación que debemos realizar en los territorios, tanto la Gobernación de Boyacá como las alcaldías, tenemos un compromiso grande y es frente a comenzar a hacer nuestro autodiagnóstico y un plan de acción para poder adelantar todos los aspectos objetivos de la política de gobierno digital. Para poder entender un poco esos objetivos, que este esquema ustedes ya lo han revisado en varias oportunidades de pronto con el MINTIC, sabemos que la política de gobierno digital tiene 5 propósitos, 2 componentes y 3 ejes, 3 habilitadores transversales. Todo esto nos permite a nosotros hacer un alineamiento a los planes que debe realizar, en este caso a nivel territorial, según el decreto que se establece para esos planes estratégicos, corresponden al tema TIC. Corresponden 3 planes que son el plan, el PETI, que es el Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital. Entonces, todos estos planes deben estar alineados a la política de gobierno digital. Siempre debemos apuntar a uno de estos 5 propósitos, por ejemplo, servicios digitales de confianza, procesos internos seguros y eficientes, toma de decisiones basadas en datos, empoderamiento ciudadano, impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes. ¿Y cómo lo logramos? Pues a través de estos 3 habilitadores, que son la arquitectura de TI, la seguridad y la privacidad, y servicios ciudadanos digitales. Todo lo que hagamos, las acciones, todas las actividades, indicadores y demás, siempre deberán estar enfocados a cada uno de estos ejes, estos 3 habilitadores transversales. Entonces vamos a ver también que hay un alineamiento con unos esquemas de seguridad y privacidad de la información, que es el modelo de seguridad y privacidad de la información y el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Entonces aquí en la parte izquierda la ruedita nos muestra como las partes generales del modelo de seguridad y privacidad de la información, que pues tiene una planificación, una implementación, una evaluación de desempeño y un mejoramiento continuo. Y en la parte derecha está el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, que también tiene las fases de planeación, ejecución, monitoreo y mejora continua. Entonces, estos dos pues también se articulan y por ende, entonces nosotros tanto el segundo plan que les mencionaba como el tercero tienen que estar alineados a estos 2 modelitos o esquemas de seguridad de la información. Entonces, el primer plan que debe estar articulado con la política de gobierno digital es el Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información, muy conocido como PETI, ¿no? El PETI permite, pues a nivel territorial, dependiendo como ustedes tengan su definición, pero específicamente lo que permite es hacer un diagnóstico inicial del desarrollo de la estrategia de tecnologías de la información, ¿sí? Y las dimensiones de esta estrategia, pues es simplemente seguir las dimensiones que nos da el MINTIC con relación a la arquitectura empresarial. Estas dimensiones son gobierno de TI, información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación,
Entonces, todo esto se va a manejar tanto en el diagnóstico que se hace a través del PETI y posteriormente ya cuando se haga el establecimiento del modelo. Entonces, esa segunda parte, que es establecer este modelo, también como en un direccionamiento estratégico, hace parte de esa segunda fase del PETI, que sirve para definir la arquitectura empresarial objetivo perdón, y reducir las brechas que se tengan a partir de lo que se encontró en el diagnóstico, ¿no? Y ya como tercera fase del PETI es planear la implementación de la estrategia de TI y con el propósito de planificar la transformación necesaria que permita evolucionar y adoptar la arquitectura empresarial objetivo en sus diferentes dimensiones. Entonces, esto lo que permite es identificar cuáles son los proyectos que nos permiten llevar a cabo en ese avance en esos objetivos y en disminuir la brecha que hemos encontrado a partir de ese diagnóstico. Entonces, mirando el enfoque de la arquitectura empresarial, que es básicamente lo que el PETI engloba, entonces tenemos esa alineación que se requiere entre las tecnologías de la información, la estrategia y el negocio. Entonces, aquí podemos ver también esa formulita que dice que arquitectura empresarial es igual a cada uno de estos componentes. Aquí, ¿por qué se involucra el negocio? Porque nada de lo que hagamos en tecnologías de la información y en recursos de talento humano y en inversión, nada de eso se puede hacer pues sin los procesos de negocio, ¿no? Cuando hay necesidades en los procesos de negocio, entonces ahí entran todos los diferentes áreas administrativas y demás o transversales o estratégicas que permitan a cada uno de los procesos de negocio o subprocesos llevar a cabo sus estrategias de información, sus estrategias de sistemas de información. Por eso es que se involucra y es muy importante este componente. Bueno, entonces los dominios de la arquitectura empresarial, según lo plantea el MINTIC y según se trabaja siempre en el PETI, está relacionado con el dominio de información, con el dominio de gobierno de TI, con el dominio de sistemas de información, el de servicios tecnológicos, la estrategia de TI y el dominio de uso y apropiación, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, este enfoque que se debe llevar a cabo en el PETI, ya dijimos, entonces aquí en el centro tenemos los objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos muy seguramente ustedes ya los definieron en el plan municipal de desarrollo o se ha definido en el plan departamental de desarrollo. Entonces, estos objetivos deben haberse definido alineados a la política de gobierno digital, objetivos que tengan que ver con las tecnologías, ¿no? Con la oficina de tecnologías de cada uno de los municipios. Entonces, teniendo en cuenta esos objetivos, también vienen a ser estratégicos y vienen a incorporarse y articularse en el PETI. Entonces, acá tenemos el AS-IS, significa la fase 1 que les expliqué anteriormente, que es la de diagnóstico, que se diagnostica todo lo relacionado con el negocio, con la información, con los sistemas de información y con la infraestructura, es decir, cómo estamos actualmente frente a cada uno de esos dominios. Y donde dice to be es realmente como esas estrategias que podemos identificar para cada uno de esos dominios, igualmente negocio, información, sistemas de información e infraestructura, teniendo en cuenta pues lo analizado anteriormente y se hace un análisis de brecha y al final lo que tenemos son unas iniciativas que se incorporan en proyectos para poder generar entonces un mapa de ruta de lo que debemos llevar a cabo y esto se refleja tanto en el plan, tanto en el autodiagnóstico como en el plan de acción. ¿Sí? Todo esto lo está evaluando el autodiagnóstico en cada una de sus preguntas.
Posteriormente, bueno, entonces aquí cuando hablamos ya de la fase de la estrategia, cuando empezamos a identificar cuál sería el deber ser, la estrategia en esta parte. Entonces, aquí encontramos que esa estrategia está aquí como en estos dos columnas del centro, que está el direccionamiento estratégico y la implementación de esas estrategias. Entonces el PETI tiene como estos elementos también y al final tenemos un seguimiento y evaluación de esa estrategia. Entonces está la fase 1, que es el entendimiento estratégico, la fase 2, que es el direccionamiento estratégico, la fase 3, que es la implementación de las estrategias, y como una última parte es el seguimiento y evaluación de esas estrategias. Ese seguimiento y evaluación es el que nos lleva a utilizar ese instrumento importante que nos generan en relación al autodiagnóstico y también, el seguimiento es más que todo la evaluación que se hace al final que es la evaluación del FURAC, en este caso a la política de gobierno digital. Bueno, entonces, aquí hay un ejemplo del modelo de gestión de la estrategia de TI que tenemos para la gobernación de Boyacá, que esto es como parte de esa fase 2. Y tenemos acá, pues que hay un modelo operativo del negocio que se ha identificado, hay una arquitectura de TI también que ya se ha identificado y todo esto conforma la arquitectura empresarial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de arquitectura empresarial, no estamos hablando solamente de arquitectura de TI, sino que también estamos hablando del modelo operativo de negocio. ¿Y qué tiene el modelo operativo de negocios? Pues tiene todas esas dimensiones de talento humano, de información, de innovación, de procesos, de herramientas tecnológicas, como otras cosas que nosotros podemos ir identificando dentro de ese modelo operativo. Y ya la arquitectura de TI sí es con relación a toda esa infraestructura tecnológica de bases de datos, de interfaces de usuario que tenemos para que los procesos de negocio, nuestros usuarios finales, puedan ingresar e interactuar con todos los flujos de información o las bases de datos de cada uno de los procesos de negocio. Y en últimas, lo que se quiere hacer al ejecutar la estrategia, entonces es una innovación y aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de negocio, en este caso pues de los subprogramas alineados a los subprogramas que se tengan en el plan de desarrollo. Cuando se habla del portafolio de iniciativas, que es como la fase 3 del PETI, ahí es donde debemos colocar todas esas iniciativas relacionadas con tecnologías de información por cada uno de los programas o subprogramas del plan que tengan de desarrollo. Entonces, cada iniciativa debe tener su código, su nombre de iniciativa. Una iniciativa que es, pues es como un proyecto pequeño que puede ir dentro de un macro proyecto, que de pronto es adquisición de una licencia, por ejemplo acá adquisición de equipos, de licencias, de plataformas, de infraestructuras, etc. Entonces, todo esto debe estar dentro del PETI en el portafolio de iniciativas. Bueno, aquí posteriormente encontramos que también existe el mapa de rutas y debe estar el mapa de rutas. Entonces vamos a ver que el autodiagnóstico y también el FURAC nos pregunta acerca del mapa de ruta. Entonces el mapa de ruta puede ser a manera de gráfico, como ustedes lo quieran representar, o en una matriz. Aquí nosotros siempre lo hemos representado como un gráfico, en donde lo establecemos por cada una de las iniciativas por cada dimensión. Entonces acá, por ejemplo, tenemos iniciativas de aplicaciones de sistemas de información, entonces las colocamos acá de acuerdo a la tablita anterior, el código que tengamos en la iniciativa, aquí la proyectamos dibujada en el tiempo, entonces en año 2020 o en año 2021, entonces va a haber el desarrollo de tal iniciativa en aplicaciones. Por ejemplo, la segunda de
componentes de información. Entonces, ¿qué iniciativa, en la segunda franja, ¿no? ¿Qué iniciativas tendría esta segunda franja del componente o dominio de información? Entonces, ahí están establecidas de acuerdo a lo que se definió en la tabla anterior. Entonces, bueno, que cuando se van a desarrollar, entonces se proyectan en los años. Entonces, acá podríamos representar los años en columnas, como se ve acá en este gráfico. Asimismo, entonces, las otras dominios, como la infraestructura de TI y servicios tecnológicos, tenemos uno, y los otros procesos de negocio y apropiación de tecnologías de la información, que nunca debe faltar. Siempre debemos apropiar cada proyecto que hagamos o que desarrollemos, siempre hay que apropiarlo. Entonces, aquí también es parte de lo que debe ir en el mapa de ruta. Entonces acá, por ejemplo, nuestro mapa de ruta lo tenemos para año 2020-2021 y una segunda parte para 2022-2023, porque pues ya debemos ir proyectando un poco, y como este PETI se va actualizando año a año, entonces debemos ir, digamos, ajustando aquí a medida que vamos proyectando qué se va a desarrollar en el año 2023, por ejemplo. Bueno, eso en cuanto al PETI, así un resumen general. Pasamos al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, que es otro componente importante que se evalúa en esta política de gobierno digital. El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información tiene pues también varios objetivos. Entonces, planear, organizar, dirigir y controlar actividades que permitan la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información y comunicación, así como resguardar los activos de tecnologías de la información, aplicando las mejores prácticas y estándares de seguridad de la información. También nos permite establecer lineamientos y responsabilidades de los actores que intervienen en la política de gobierno digital. También nos va a permitir generar acciones para capacitar y concientizar y empoderar a los ciudadanos, a los usuarios, perdón, de activos de los activos de información, con relación a si son físicos o digitales, y que tengan pues esa protección en seguridad para esos activos de información. Generalmente el plan de seguridad de la información se debe establecer para cada una de las políticas que se hayan definido en un manual o en un documento de políticas de seguridad, porque un primer documento es el plan, pero hay otro documento que es el documento de políticas, que puede ser un manual o de acuerdo a como ustedes lo quieran denominar. En el caso de la Gobernación de Boyacá tenemos un manual de políticas de seguridad y privacidad de la información establecido por 18 políticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el plan de seguridad y privacidad de la información debe tener en cuenta cada una de estas 18 políticas y dar como esos, porque bueno, el manual de política lo que nos da es directrices y lineamientos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Pero el plan de seguridad y privacidad de la información ya nos dice, bueno, si vamos a tener un tema del control de acceso a la información y a las aplicaciones, entonces el cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ahí es donde se vienen a enlazar todos los instructivos y procedimientos que tengamos en el plan de seguridad. Entonces, cada uno de ellos debe tener su instructivo, procedimiento, o si no se tiene instructivo, procedimiento que lo señale en el plan, pues simplemente se define 2, 3, 4 actividades dentro del mismo plan, pero pues se extendería un poco más el plan, ¿no? Bueno, al final el plan debe tener un plan de trabajo, ¿no? Como un cronograma que establezca algunas acciones, que estas deben ir cuando se hace el plan de acción de gobierno digital. Estas acciones las debemos colocar allá en el plan de acción o mirar si ya están alineadas con las preguntas que nos establece ya el instrumento que está previamente definido. Entonces, todas estas acciones las podemos proyectar también en los años del cuatrienio. Toda esta planeación se debe hacer siempre, tanto el PETI como el plan de seguridad, como el plan de tratamiento de riesgos, se debe proyectar al cuatrienio, ¿no? Cuatrienio, es decir, al periodo de gobierno actual en el que nos encontremos, y pues ese será como el horizonte estratégico que tengamos para cada uno de los planes. Bueno, entonces, en cuanto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, que es el tercer plan que estamos, digamos, por normatividad obligados a trabajar e implementar,
Este plan permite establecer un marco de trabajo integral de la gestión de riesgos de seguridad digital a través del cual se puedan mitigar vulnerabilidades y amenazas asociadas a los activos de información. Entonces, bueno, este plan, ¿quién lo debe definir? Pues ahí es donde a veces en las entidades territoriales algunas personas o la mayoría de funcionarios no cuentan con que este tema de riesgos, de PETI y de seguridad es un tema transversal, no solamente es de la oficina de sistemas o de la oficina de tecnología, es un tema transversal porque tiene una articulación con todos los procesos de negocio, como lo vimos allá anteriormente en el modelo de negocio, ¿cierto? En el modelo operativo. Entonces, esa articulación permite también definir y establecer que este plan de tratamiento es de acuerdo a los riesgos de seguridad digital que cada proceso de negocio identifique. No son los riesgos de seguridad digital que identifique la oficina de sistemas o la oficina de tecnología, sino que cada una de las sectoriales o cada una de las dependencias, o mejor, cada uno de los procesos y subprocesos debe definir al menos un riesgo de seguridad digital de acuerdo a los activos que se tengan. Bueno, entonces ahí, en este caso, al final de cuentas, este plan lo que resume o lo que hace es consolidar cada uno de ese mapa de riesgos que se identificó por cada uno de los procesos, pero riesgos de seguridad digital. Entonces, armamos el mapa de los riesgos de seguridad digital por todos los procesos que al final pues no va a ser 1, 2, 3, sino por cada proceso al menos se tenga un riesgo de seguridad digital y posteriormente también un plan de trabajo. Este plan de trabajo pues también se proyecta al cuatrienio, donde se establecen actividades de acuerdo a lo que habíamos visto acá en este modelito del esquema de seguridad y privacidad de la información, de los modelos de gestión de riesgos de seguridad digital, que hablábamos de estas fases. Entonces, ahí en los planes se tiene que reflejar esas fases. Entonces, en el plan de riesgos se deben reflejar estas fases donde dice planificación, ejecución, etcétera. Lo mismo en el plan de seguridad de la información, entonces las fases que estaban ahí del modelo de seguridad y privacidad de la información, como planeación, ejecución, etcétera, ¿sí? Bueno, pasamos al índice de gobierno digital. Este índice de gobierno digital permite mostrar o visualizar todo lo que se evaluó dentro del FURAC en el año inmediatamente anterior. Entonces, por ejemplo, en el caso de la gobernación de Boyacá, aquí tenemos un índice de gobierno digital que se genera. Aquí abajo está el enlace, que es un enlace de mediciones que está en la página de gobierno digital del MINTIC. Y hay una herramienta que permite de manera dinámica identificar cómo fue el índice de gobierno digital por cada uno de las, puede ser departamentos o municipios. Ustedes pueden encontrar allá cada uno de sus municipios y encontrar cómo fue el índice. Para el caso de la gobernación de Boyacá, aquí en la parte de abajo vemos que en el 2020 la totalidad del índice sumó 70.4%. Y se puede establecer en cada uno de los habilitadores que hablábamos de la política cuál fue el valor para cada uno de ellos. Entonces ahí se puede hacer como un comparativo. En este cuadrito se selecciona, donde dice entidad, se selecciona ya sea gobernación o ya sea el municipio que corresponda y ahí obtenemos esa evaluación. Estos son resultados, eso es como una visualización que refleja los resultados del FURAC que cada municipio o cada entidad pública haya definido o haya evaluado. Bueno, acá no olvidarnos que los retos de máxima velocidad digital en el concurso que anualmente hace el MINTIC nos permite dar avance en esa política de gobierno digital. Entonces, esos retos, o mejor, esas escuderías que se pueden inscribir anualmente, ahorita ya
Bueno, en el caso de la Gobernación de Boyacá hemos año a año tratado de participar, pues hemos realizado varios retos, los que han estado a nuestro alcance. Entonces se le da un nombre a la escudería, en este caso la Gobernación tuvo Boyacá Digital Avanza en Gobernanza. Cada municipio, pues también cada alcaldía puede tener su respectivo bueno, la escudería con sus respectivos integrantes, y a medida que vayan avanzando el concurso, pues se van estableciendo, se van ejecutando retos al alcance que se tenga en cada territorio. Para 2022 ya está montada la página de Máxima Velocidad 2022. En el momento todavía no han empezado a publicitar, pero yo creo que ya ahorita en el mes, la primera semana de abril, empezaremos a escuchar ya cosas y retos del concurso de Máxima Velocidad Digital. Y pues el propósito es que es interesante participar en este concurso porque digamos que motiva mucho al territorio para que pueda ir avanzando en cositas, así sean pequeñas, de la política de gobierno digital. Entonces, cada eje transversal plantea algunos retos y que nos ayudan no solamente a avanzar, sino a mejorar en la transformación digital del municipio, del departamento, y ahí vamos cumpliendo con las políticas y vamos avanzando tecnológicamente en la región. Entonces, eso es con relación a este tema. Ahora sí, bueno, no sé, si quieren una partecita de preguntas y luego pasamos a revisar lo del autodiagnóstico puntualmente en algunos aspectos. Bueno, entonces, por favor, para el tema de las preguntas, quienes tengan pregunta, por favor, levantan la mano y vamos cediendo la palabra. Marisol, por favor, haz tu pregunta. Buenos días para todos. Mi pregunta va con respecto al último tema de los retos de la máxima velocidad. ¿Cómo se hace para vincularse? ¿Cómo se hace para inscribir? ¿O cómo hace uno para registrarse ante esa página, la plataforma? Bueno, entonces, bueno, aquí estoy, me informa, por favor, si alcanza a ver acá voy a proyectar aquí. Por aquí yo lo tenía abierto. ¿Está viendo aquí la página de máxima velocidad que estoy proyectando? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, bueno, aquí en la página de máxima velocidad hay una parte donde dice Actívate, ¿sí? En Actívate se debe inscribir la escudería. Con el nombre de la entidad, el departamento, el municipio, acá pues el nombre que se le vaya a dar a la escudería y los nombres de contacto de la persona que va a estar al frente de la escudería. Entonces ahí la idea es que es simplemente un formulario en línea sencillo de diligenciar. Aquí en esta segunda partecita de la activación, entonces también se deben colocar tanto los nombres del director de escudería, que es el representante legal de la entidad, como el nombre y datos del CEO o el líder estratégico de tecnologías. Ya ustedes definirán si va a ser un secretario, si va a ser un director. También va a haber un piloto, entonces el piloto es la persona que va a estar siempre en contacto y que va a estar al frente de todo el concurso, de todos, digamos, los retos que se presenten al concurso. Entonces va a ser la persona que va a estar ahí liderando prácticamente. Y lo último que piden son los datos de comunicaciones estratégicas, es decir, una persona que va a colaborar con el tema de las redes sociales, con el tema de las piezas gráficas, de difundir todo pues, el avance de los retos y solicitudes y convocatorias de los retos a toda la entidad.
entonces la persona de comunicaciones. Veo que, bueno, y el ingeniero de escudería, que es la quinta persona que siempre incorporan, que es el jefe de control interno. Siempre lo debemos colocar ahí, y esos serían los 5 integrantes de la escudería. Sí, señora. Muchas gracias. Una última pregunta pequeñita. Todas las entidades tienen que, tienen o pueden participar en los retos, como por decir personerías o entidades similares. Sí, toda entidad pública, todas las entidades públicas que estén obligadas a cumplir con las políticas de gobierno digital y seguridad digital, entonces se pueden inscribir, y pues eso ayuda muchísimo a dar avance en varios aspectos que a veces con el quehacer o el día a día se van olvidando, y estos retos permiten entonces trabajar algunos proyecticos pequeñitos que nos permiten también ir avanzando en nuestras estrategias y objetivos estratégicos, programas, subprogramas, indicadores y demás. Ok, muchas gracias. Listo, continuamos con el líder TIC del municipio de Paipa. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, ingeniero. Okay. Muy buenos días a todos, agradeciendo el espacio, la oportunidad de participar, al ingeniero Elmi Enciso, a la ingeniera Mónica, y a la ingeniera Daniela, y a los demás compañeros y colegas de las oficinas y secretarías TIC del departamento. Bueno, pues agradeciéndoles primero que todo, digamos, esta iniciativa de que nos brinden digamos, como este resumen o digamos, recorder de la importancia, pues, de estas políticas. Desde algunos municipios hemos venido trabajando en la implementación prácticamente desde cero de estas políticas, de lo que es el PETI, el plan de seguridad, el plan de tratamiento de datos. Prácticamente la información que se tenía es muy básica o casi que nula, ¿sí? O digamos, si se manejara como un documento, no sé cómo definirlo, como puntualmente acá en el municipio, como muy, digamos, como genérico, y a la hora de la verdad, pues no se tenía como ninguna información aterrizada. Nosotros, desde la oficina TIC, pues en esta administración hemos venido implementando lo que es realmente cada uno de esos, digamos, de esos documentos, el PETI, les comento el plan de seguridad y el plan de tratamiento. Puntualmente hemos venido avanzando, pero claramente pues no contamos como con el personal especializado, digamos, con ese apoyo técnico muchas veces como digamos ideal o idóneo más bien para que el documento quede como bien estructurado, ¿sí? Claramente, digamos, TIC nos ha dado unos lineamientos que con esos hemos avanzado, pero sin embargo pues hace falta como aterrizar un poco más el tema al territorio. Eso es lo que hemos intentado hacer, pero entonces teniendo en cuenta que ustedes como gobernación tienen claramente un mapa más amplio de todo el proceso, me parecería pues muy interesante de pronto que nos pudieran compartir cada uno de esos documentos. Por ejemplo, el PETI que está manejando la gobernación, para nosotros coger y retroalimentar de ese gran PETI que ustedes manejan, y comenzar de pronto a aterrizar algunos nuevos lineamientos, todo pues en el marco de lo que da MINTIC, y asimismo con los demás planes, el plan de seguridad y el plan de tratamiento. Me parecería muy interesante como tener acceso a esa información para alimentarnos, como les comento, como retroalimentar como todos los documentos que estamos organizando. Ahorita ya viene máxima velocidad, y dentro de las temáticas importantes, pues precisamente están estas tres. En una de las diapositivas, ingeniera Mónica, que mostraste, nos mostraste los 18 como planes o 18 manuales que tienen en temas de políticas de seguridad. Me parecería también muy, muy interesante tener acceso a esos documentos, porque ya es como la política ya aterrizada prácticamente que a cada una de las dependencias. Eso nos daría claramente una línea mucho más clara de cómo avanzar y cómo implementar digamos, esas políticas. Entonces, les agradecería mucho, ingeniera, que nos pudieran enviar esa información. Sí, básicamente esa es como mi intervención, agradeciéndoles nuevamente por el espacio. Esto es muy importante, muchas veces el día a día nos consume,
en los chicharrones, etcétera. El tema operativo es muy desgastante, pero esto, digamos que es lo que nos da como esa hoja de ruta, pues, para seguir avanzando y que lo importante no se nos quede en el camino por hacer lo urgente, ¿no? Esa es como mi intervención. Muchas gracias. Sí, ingeniero, pues sí, agradecemos su intervención. Con relación a los planes, son 3 planes. Lo que hablaban de 18 políticas están incorporadas en un manual de políticas de seguridad. Pero los 3 planes ustedes lo pueden encontrar aquí en la página de la Gobernación, en la sección de transparencia y acceso a la información. En la parte donde dice, miremos acá, hay una sección donde dice planes estratégicos, acá, donde dice el punto 432 del menú, ahí están los planes estratégicos, ¿sí? Lo mismo, cada municipio debe tener publicado en la sección de transparencia y acceso a la información sus planes. Entonces ahí ustedes pueden descargar todos los planes que se tienen del decreto 612 del 2018, creo que es el que exige cada uno de estos planes tenerlos publicados. Entonces ahí encuentran el PETI 2022, ahí encuentran el plan de tratamiento de riesgos, el plan de seguridad de la información, que son los 3 planes que manejamos. Los 3 últimos, el 10, 11 y 12, son los 3 planes que manejamos a nivel de la gobernación que corresponden a tecnologías de la información. Ya los otros planes, pues con relación a lo que explicaba nuestro compañero, de los otros planes de mi PG que están ahí también los pueden encontrar. Listo, no sé, Fabián. Sí, buenos días. Les habla el enlace TIC, aquí de la Alcaldía de Puerto Boyacá. Inge, yo quería pedir era como una parte de parte de la gobernación que nos colaboraran con ayudar a empezar a documentar y a utilizar herramientas para documentar la arquitectura empresarial. ¿Sí? Todo este tema de gobierno digital, los retos, por ejemplo, de máxima velocidad, pues en sí nos ayudan a hacer los productos que sustentan pues la implementación de la política, parten de cómo las entidades debemos ir documentando nuestra arquitectura empresarial. Entonces, lo que nos está pasando, como dijo el compañero de Paipa, pues sí, hay personas expertas en ese tema y en las entidades del orden nacional y departamental tienen para tener esas personas y pagar sus honorarios. En nuestras entidades, pues unos pues sí no somos profesionales en ingeniería de sistemas y otros no, pero este tema sí debería, porque uno trata de ubicar cursos para adquirir conceptos que se apliquen pues a la documentación del tema de arquitectura, y son un poquito costosos, ¿sí? Entonces, me gustaría hacer una solicitud, pues, a no sé, el resto de compañeros de los demás municipios, que hubieran como unas charlas o un acompañamiento, un programa que nos ayudara a empezar a hacer esa documentación, porque pues al fin y al cabo somos entidades casi todas de municipios y tenemos como un mismo fin que es hacia el ciudadano. Entonces empezar pues a documentar los procesos dentro de nuestra misma entidad, utilizando estándares, buenos estándares, desde la documentación de la arquitectura empresarial. Entonces, no sé, esa era mi solicitud, si había esa posibilidad. Pues ya nos está mostrando cómo podemos alinear nuestros planes estratégicos y a dónde están publicados, pero pues esa sería la solicitud de parte de este municipio. Bueno, con relación al tema, pues hay unos ejercicios de arquitectura empresarial que se pueden desarrollar por cada iniciativa o proyecto que se encuentre en el plan, como les mostraba yo en el plan, aquí se me hizo el plan, en el PETI. Ya les muestro acá. No, me perdí acá la presentación.
Bueno, entonces, por cada una de las iniciativas que ustedes encuentran en la matriz que coloquen o que definan dentro de su PETI, cada una de esas iniciativas, donde está el portafolio de iniciativas, debemos analizar si merece o no merece un ejercicio de arquitectura empresarial, ¿sí? Porque es que los ejercicios de arquitectura empresarial van, bueno, uno, el diagnóstico que se hace en el PETI, pero dos, es por cada iniciativa que se plantee en el portafolio, si la iniciativa hace referencia a adquisición de algún elemento o algo, no hay necesidad de pronto, por ejemplo, adquisición de computadores o licencias ofimática, no hay necesidad de hacer un ejercicio de arquitectura. Pero, por ejemplo, si la adquisición es de infraestructura, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí al final, la 5, que dice renovación de infraestructura de la nube para mejoramiento de IDE, que es datos espaciales, ese tipo de infraestructura sí se debe hacer un tema de arquitectura empresarial, porque pues ya hay servidores o hay un tema de infraestructura en la nube que debemos diseñar, que debemos modelar, que debemos representar. Entonces, esos ejercicios particulares van por cada uno de los proyectos dependiendo. Si se hace un desarrollo de una plataforma, también. Si se hace una adquisición, bueno, adquisiciones de licencias no, pero si hay desarrollo de plataforma o de sistemas de información, sí debemos hacer el ejercicio de arquitectura empresarial. Y pues nosotros desde la Gobernación de Boyacá también estamos en la tarea de generar esos ejercicios. Y por qué no, si podemos cuadrar un taller con ustedes para hacer un ejercicio de alguna iniciativa específica para que ustedes sepan más o menos cómo, cuáles son las vistas de arquitectura, porque hay vistas que podemos mirar en cada uno de los dominios. Entonces, vista desde el negocio, vista desde la información, vista desde el sistema de información y vista desde los servicios tecnológicos. Entonces, hay diferentes vistas o digamos que diagramas que representan cada uno del modelamiento de la arquitectura. Entonces, eso lo podemos hacer y pues nos podríamos comprometer con programar un taller para hacer un ejercicio de arquitectura empresarial. Sí, gracias, Inge. A eso me refería. Sí, uno sabe que pues existe el marco de trabajo, por ejemplo, TOGAF, y eso tiene cierta herramienta, por ejemplo, Archie, para poder uno documentar, pero uno pues lo que alcanza a ver con tutores y otras cosas, investigando, es que medio puede ir sustentar pues esa parte de la documentación de la arquitectura, pero sí sería muy bueno para todos nosotros, los municipios, que nos acompañaran en ese tema. Gracias. Ok. No sé si ya pasamos a la última partecita, que ya es revisar los instrumentos de autodiagnóstico. Daniela, ingeniera Daniela. O si hay alguien más pendiente. Sí, señora Inge Mónica, por favor. De momento no hay más preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar acá al instrumento. Este instrumento ustedes lo pueden descargar allá en el... ¿Dónde está esto? Aquí en la página de la función pública, funcionpublica.gov.co, y pues aquí en el tema de autodiagnóstico, o buscan pues autodiagnóstico función pública, encuentran ahí todos los instrumentos, como ya lo deben saber algunos, pero con la diferencia de que en años anteriores el autodiagnóstico de gobierno digital era una herramienta que había establecido el MINTIC como una especie de plataforma o sistema de información en donde alimentábamos pues cada una de las preguntas a medida y evidencias a medida que íbamos necesitando ese tema, pero ya esa herramienta dejó de actualizarse, ya no está funcionando. Sí puede uno acceder, pero ya no está funcionando para el año presente, o en este caso, bueno, a cambio, entonces aquí está la matriz que la pueden descargar. Entonces la función pública estableció este diagnóstico, autodiagnóstico,
Cuando ustedes lo descargan, aquí Autodiagnóstico de Gobierno Digital, van a encontrar esta matriz. En esta matriz van a encontrar tanto lo de Gobierno Digital como Seguridad Digital, porque en sí Seguridad Digital hace parte de Gobierno Digital. Entonces, como veíamos allá en los 5 propósitos de la política de Gobierno Digital, aquí el autodiagnóstico evalúa cada uno, nos permite evaluar cada uno de esos objetivos, habilitadores o propósitos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí en la parte izquierda están esos habilitadores o propósitos de la política que habíamos visto allá en el mapita anterior, en el esquema general de la política. Entonces, acá, por ejemplo, está fortalecimiento de la arquitectura empresarial y de gestión, fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la información, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales, servicios digitales de confianza y calidad, procesos seguros y eficientes, toma de decisiones basadas en datos, empoderamiento de los ciudadanos mediante el Estado abierto, estos son propósitos, impulso de desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, también es otro propósito. Entonces, con estos habilitadores y propósitos, digamos, es que se categoriza, se enmarca cada una de estas preguntas que establece la política. Entonces, el autodiagnóstico empieza con el tema de arquitectura y de gestión de las tecnologías. Y comienza con preguntas relacionadas con el PETI. Entonces ya anteriormente les expliqué más o menos cuál sería la estructura que debe tener el PETI y pues aquí simplemente es dar respuesta a cada una de estas preguntas del PETI. Por ejemplo, con respecto a esa estrategia del PETI para esta vigencia, la formuló, está aprobado y se ha integrado al plan de acción anual. Entonces resulta que el PETI anualmente debe aprobarse, ¿no? O sea, además de que se formula y se tiene que hacer todo un ejercicio de formulación del PETI, que a veces lo complicado es de pronto integrar a planeación, integrar a atención al ciudadano, muchos actores que nos deben colaborar para la formulación del PETI. A veces son difíciles esas reuniones, pero en lo posible tratar de hacer esas mesas de trabajo para estructurar el PETI. Entonces, aquí, así como les mostré, por ejemplo, el portafolio y el mapa de ruta, es algo que es obligatorio que tenga el PETI. Entonces, ahí ustedes van definiendo en porcentaje si tiene o no tiene ese mapa o ese portafolio, como les mostré yo ahorita en el ejercicio o en la presentación. Que si tiene el presupuesto, entonces igualmente ustedes califican acá el porcentaje de cumplimiento, si tiene o no tiene el presupuesto, ¿sí? En el caso de la gobernación de Boyacá, pues nosotros hemos hecho un ejercicio juicioso de tratar de incorporar todos estos aspectos que preguntan o que digamos, están estandarizados para incorporar o analizar y definir en el PETI. Entonces, de pronto les puede servir como guía el PETI de la gobernación de Boyacá porque está completo frente a lo que preguntan acá en este autodiagnóstico. Bueno, entonces ahí estábamos hablando de la fase de entendimiento estratégico, de la fase de pronto del análisis de la situación actual, que les decía as is, el plan de comunicaciones. Nuestro PETI también tiene este año un plan de comunicaciones. Entonces allá pueden guiarse un poquito para mirar cómo puede ser un plan de comunicaciones y ustedes pues plantear sus estrategias de acuerdo a sus alcances y necesidades. Bueno, aquí en el tema de los tableros e indicadores para el seguimiento y control, lo tenemos nosotros en este tema de indicadores para seguimiento y control. Lo que hicimos fue alinear con los indicadores de resultado del plan departamental de desarrollo. Entonces, igualmente, si ustedes dentro de su plan de desarrollo tienen indicadores, porque nosotros manejamos, pues, cuando se presenta un plan, ustedes deben tener indicadores de producto e indicadores de resultado, ¿sí? Entonces, los indicadores de resultados son más estratégicos y los indicadores de producto ya son puntualmente hacia algunas acciones específicas, ¿no? Pero en el caso de la gobernación de Boyacá, el plan de desarrollo tiene indicadores de resultados. Entonces, estos indicadores de resultados los tomamos como parte de ese tablero de indicadores
para el cumplimiento del PETI, porque pues nosotros tenemos muy alineado el PETI con el Plan Departamental de Desarrollo, inclusive cuando creamos el plan o cuando se hizo la estructura de los programas y subprogramas e indicadores para el Plan Departamental de Desarrollo, se tuvo muy en cuenta todos estos aspectos de política de gobierno digital, y por eso es que nosotros tenemos muy articulado ese y lo podemos dejar entonces como tablero de indicadores. Aquí, por ejemplo, ya en temas de esquemas y demás, hay que empezar a revisar si no se tiene. Entonces aquí por ejemplo, si un esquema específico no lo tiene, entonces aquí ustedes marcarían, bueno, no lo tengo, o tengo 5%, lo estoy pensando hasta ahora, ¿sí? Pero la idea es que por ejemplo, acá en este ítem de para la gestión de tecnología cuenta con un esquema de soporte de niveles de atención. Entonces supongamos que para esta vigencia no, pero lo queremos, o mejor, hasta el momento no lo tenemos, pero lo queremos hacer. Entonces aquí en el plan de acción, pues ustedes lo deberían establecer. A medida que vamos evaluando aquí en el autodiagnóstico, en el plan de acción se viene reflejando la evaluación que vamos dando. Entonces acá, cuando pasan al plan de acción, deberían establecer aquí como la alternativa o la acción para que posteriormente se diga, bueno, cuándo es que se va a hacer. Entonces, bueno, es que vamos a diseñar o vamos a establecer un esquema de soportes de niveles de atención. Entonces, acá ustedes diseñan la alternativa y un plazo para el cumplimiento de la alternativa. Entonces, por decir algo, es que ese esquema lo vamos a tener implementado en tal trimestre. Entonces, de pronto, tercer trimestre. De 2022, o tal vez más adelante, que de pronto no tengamos los recursos para hacerlos actualmente, ¿sí? Nosotros somos conscientes de las dificultades que hay en las alcaldías, y pues cada uno de estos aspectos requiere recursos, requiere tiempo, y pues muchas de las cosas no las vamos a poder hacer. Entonces simplemente va a quedar comprometernos con lo que se pueda adelantar en la vigencia o en el periodo de gobierno, porque si se colocan cosas que realmente no se van a hacer, pues mejor no las colocamos, ¿no? O sea, queda difícil establecer de pronto algunas cosas si definitivamente no tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Pero, por ejemplo, aquí en el tema de esquema de niveles de atención de la mesa de servicios, ustedes pueden utilizar herramientas gratuitas, como por ejemplo, nosotros en la gobernación tenemos una herramienta que se llama GLPI, que es una herramienta gratuita que nos permite tener esos niveles de atención y requerimientos que queden registrados y demás. Entonces, de pronto acá el compromiso sería establecer el esquema e instalar GLPI, por ejemplo, ¿sí? Eso es apenas un ejemplo. Bueno, que cuando nos comprometemos, entonces tercer trimestre de 2022 o segundo trimestre, bueno, como ustedes vean que pueden ir cuadrando algunas acciones que no requieren tanto. Si es una licencia gratuita, pues no se requiere de mucho esfuerzo realmente. Y así sucesivamente. Para lo de los acuerdos, bueno, es que son tantos temas que a medida que nosotros vamos evaluando nos vamos dando cuenta, ¿sí? De cuáles necesidades o cuáles soluciones sí podemos llevar a cabo. Por ejemplo, el tema de IPv6 es un tema siempre complejo, álgido. Nosotros llevamos ya varios años tratando de generar el plan de diagnóstico, el plan de direccionamiento, pero en sí es un tema que yo sé que en los municipios pues es algo mucho más complejo para los municipios, pero también podríamos programar una capacitación, aunque ya se ha programado, pero una capacitación por parte del ingeniero encargado de IPv6 aquí de la gobernación, para que les dé como unos lineamientos a seguir para que ustedes puedan trabajar algo de IPv6, porque es que es un tema que no solamente es documentación, ¿sí? Porque bueno, listo, hacemos el plan, hacemos el plan de contingencia, hacemos el plan de direccionamiento,
Pero el tema es hacer ya implementarlo, ¿no? Es el tema más complejo. Porque según he escuchado al ingeniero, para implementarlo se requiere adquirir equipos y la tecnología, por ejemplo, la telefonía IP, si no hay teléfonos IP, toca comprar. Bueno, eso es una cantidad de cosas que van inmersas y esos son recursos, ¿sí? Entonces, dependiendo del alcance que ustedes puedan llegar a obtener. Bueno, ya en temas de estrategias de uso y apropiación, acá pues en el caso del PETI, se debe dar a conocer. Nosotros, por ejemplo, para esa estrategia tenemos una jornada, aquí hemos programado una jornada de socialización del PETI y de un procedimiento que llamamos gestión de la estrategia, y ahí como que vamos apropiando el PETI o vamos apropiando ese temita, como hacerlo, hacer que los procesos o subprocesos o las dependencias se incorporen y siempre registren. Nosotros tenemos un comité, que es el comité, una mesa técnica, que es la Mesa Técnica de Gobierno y Seguridad Digital, que pertenece al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Esa mesa técnica recibe todas las solicitudes de nuevos proyectos e incidencias en tecnologías de información. Entonces, igualmente, para todas las dependencias o secretarías y demás, cada vez que requieran algún componente de tecnología, tienen que pasarlo por la mesa técnica, porque la mesa técnica es quien aprueba y avala si realmente es viable o no implementar esa tecnología o ese sistema o esa plataforma, y que esté articulada con lo demás, ¿sí? Entonces nos suceden casos como, por ejemplo, nosotros en el Centro de Procesamiento de Servidores tenemos servidores en rack, los que van, como ustedes conocen todos perfectamente, los servidores que van en rack, y de pronto llegan y presentan una adquisición de un servidor en torre que no nos va a servir porque no hay espacio para servidores en torre y además no se integran con toda la tecnología. Entonces, cosas así que deben pasar por la mesa técnica y aprobarlas. Todo eso hace parte de esta primera parte cuando habla de casos de negocio y demás. Entonces, ahí se tiene que ir definiendo esos aspectos. En el tema de fortalecimiento de la seguridad de la información, igualmente el modelo que hablábamos en la parte inicial, el modelo de seguridad y privacidad de la información, pues es como eso, es más alineado a un estándar, pues es empezar a trabajar cada una de las fases de ese modelo, y ahí nos está hablando de los riesgos de seguridad, del plan de tratamiento de riesgos. Entonces, lo que hablábamos de cuando hay que hacer el mapa de riesgos de seguridad digital, cada proceso y su proceso debe tener, nosotros lo que hacemos es un acompañamiento para que puedan definir bien sus riesgos de seguridad digital. Se le hace el acompañamiento, pero quien define esos riesgos de seguridad digital son las mismas sectoriales o las mismas dependencias. Nosotros simplemente hacemos un acompañamiento. En tema de uso y apropiación de servicios ciudadanos digitales, entonces, bueno, aquí hay un tema que también yo creo que a nivel de todo el territorio estamos atrasados, porque es sobre la plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano. Bueno, se implementó una plataforma hace varios años, pero resulta que los territorios no la están utilizando. Entonces, para los trámites y servicios, debemos empezar a utilizar esa plataforma. Entonces, muy seguramente en este momento, esa calificación del uso de esas plataformas, nosotros, en el caso de la gobernación, lo tenemos muy bajito. Bueno, esta no es la evaluación, pero por decir algo, nos tenemos que poner en el propósito de adelantar gestión para empezar a resolver ese tema, ¿no? Pero pues si los trámites realmente no requieren una interoperabilidad con otras entidades públicas, pues no habría necesidad de utilizar esa plataforma, ¿sí? Pero sí, definitivamente sí necesitamos que datos de la registraduría, o que necesitamos datos de oficinas de registro, bueno, etcétera. Entonces sí debería haber interoperabilidad y tendríamos que trabajar en el tema, ¿sí? Este ejercicio, este tema es álgido también yo sé que para todo el territorio. En el tema de trámites del SUIT, pues todo esto
tiene que ser articulado con planeación y con atención al ciudadano definitivamente, porque si no tenemos esa articulación, pues muy seguramente no vamos a sacar adelante todos estos trámites y procedimientos administrativos en línea, o por lo menos parcialmente en línea, si no se pueden trabajar totalmente en línea. Entonces, también de la mano, pues no nos podemos comprometer si las sectoriales o las dependencias encargadas de esos trámites no se comprometen, ¿sí? Si es un trámite de salud y nosotros queremos, por decir algo, ponerlo en línea, pero allá salud dice, no, es que no se puede poner en línea porque aquí hay que hacer una intervención física, etcétera. Entonces, por eso hay que trabajar de la mano con las dependencias y saber qué se puede en línea, qué se puede parcialmente en línea, etcétera. Y pues ahora con esas normas de accesibilidad y de usabilidad que debemos cumplir, también por ahí una resolución, también empezar a trabajar con el webmaster o la persona encargada de establecer todas las publicaciones en la página web institucional para dar aplicabilidad a cada una de esos parámetros que exige esa normatividad. Entonces, también eso es un tema que requiere mucho trabajo. Algunas cosas se podrán hacer, algunas cosas no se podrán hacer. Eso depende también de los recursos que se tengan. Entonces, en el tema de decisiones basadas en datos, es todo lo que tiene que ver con Big Data, con el esquema de información de la entidad, con Internet de las Cosas, con blockchain, bueno, todo esto de tecnologías emergentes para el análisis de datos. Entonces, también hay que empezar a definir un encargado del tema, porque muy seguramente en los municipios pues no se ha manejado mucho esa analítica de datos, entonces toca empezar a formar como un equipito de trabajo para eso. Entonces, al menos que hayan 2, 3 personas, una persona de planeación, una persona de sistemas, otra persona de la parte geográfica, territorial y demás, que puedan conformar como ese equipo y sacar adelante algunos aspectos que a veces son hasta documentación que uno no la tiene, ¿sí? Por ejemplo, el plan de calidad de datos. Ese equipo de trabajo tiene que generar ese plan de calidad de datos y muchas otras cosas. El tema de datos abiertos, para la publicación, para la anonimización de la información, que revisar que nunca se vaya a publicar datos personales, bueno, cositas ya de normatividad que debemos cumplir, pero pues no es tan complejo este tema, es simplemente como ir conformando el equipo de trabajo e ir avanzando un poquito. No creo que los recursos nos den para avanzar a grandes pasos, pero poco a poco vamos haciendo cositas relacionadas con el tema. Y ahora en el tema de estado abierto, que debemos hacer bueno, esto de estado abierto tiene mucho que ver también con lo que se publica en la página institucional, que cumpla con las normas de accesibilidad y de usabilidad. Entonces, casi todo esto tiene que ver con ese tema de usabilidad y accesibilidad de la página, que contenga las PQRs, que etcétera. Bueno, eso es todo el tema web, es ese pedacito. Y lo de ciudades y territorios inteligentes, que es lo último. Hay proyectos en las entidades que pueden orientarse a eso, por ejemplo, temas de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, pero bueno, son temas también un poco más complejos que podemos ir pasito a pasito empezando a adelantar, porque pues los recursos de pronto no nos dan para tanto. Nosotros aquí en la gobernación hasta ahora estamos empezando con el tema de ciudades y territorios inteligentes. Por ahí el MINTIC hizo una estrategia para medir el modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes. Cada vez que hagan una convocatoria de esas, pues tratar de participar en la convocatoria, que lo midan a uno a ver cómo está en ese nivel de ciudad y territorio inteligente. Y de ahí pues ellos le van dando a uno tipsitos para ir avanzando un poquito en el tema, ¿no? Con proyectos de pronto de sensores en el municipio, de cámaras de vigilancia o
o de pronto sí, sensores de calidad del aire, etcétera, y que con esa información se pueda establecer algunas aplicaciones o mejoras para ese tema, ya sea calidad del aire o ya sea de tráfico, etcétera. Entonces es como la idea de invitarlos a que este autodiagnóstico yo creo que ya debemos estarlo trabajando para ir, o ya debemos haberlo trabajado en el primer trimestre, junto con definir las acciones del plan de acción. Entonces, pues es parte del ejercicio que debemos empezar ya a tenerlo, porque pues las oficinas van a empezar a requerir y debemos dar cumplimiento a toda esta temática. No sé, eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Puerto Boyacá. ¿Me escucha? Sí, sí, le estamos. Ingeniera, tengo una pregunta. Resulta que existe una herramienta de autodiagnóstico de gobierno digital en la cual se le asignaron a los de control interno hace aproximadamente 3 o 4 años, en la cual él activa el usuario por pregunta, son 48 preguntas que hace y ahí se cargan evidencias. Esa herramienta ya no está en uso, o sea, yo la uso, ¿sí? Yo la utilizo para ver el avance. Santo, es un portal. Entonces, ya no está en uso, no se tiene en cuenta o se desecha totalmente. Si no, la herramienta de medición que una vez puso el MINTIC para la medición de gobierno digital, para el autodiagnóstico, esa ya no se está utilizando. Pues hasta el momento ya lleva 2 años sí, que no se está usando. Sí la tienen habilitada, pero sí, no tiene, digamos, el ejercicio no hay que hacerlo ahí porque pues no la han actualizado, las preguntas no están actualizadas con relación a lo que ya la función pública determinó. Entonces el ejercicio es hacerlo sobre este instrumento y no sobre la plataforma que está desactualizada. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mucho gusto, les saluda Mike Piedrahita. Una consulta con referente al tema de IPv6. Tú nos habías dicho que había una persona que nos podía orientar en el proceso de implementación. Sí, nosotros tenemos aquí un profesional encargado como el tema de seguridad digital en la entidad, y pues él conoce bastante sobre IPv6, entonces podríamos, digamos, programar una charlita con se llama el ingeniero Camilo Páez en este momento. Él podría, no en este momento, sino podríamos hablar con él a ver cuándo programamos una charla y les podría realmente indicar acerca de los planes o acerca de algunos tipsitos ya relacionados con la implementación. Sí, señor. Ah, vale, perfecto. ¿Tú nos podrías, por favor, regalar el contacto de él o cómo hacemos para programar una charla? Sí, pues vamos primero a establecer con el ingeniero a ver qué disponibilidad tiene, y ya con Daniela ella les estaría informando acerca de la charla. Sí, por favor, eso sería entonces para la alcaldía de Puerto Boyacá. A la vez. Listo, entonces para que tomemos nota, ingeniera Daniela. Listo, sí, señora. Vale, muchas gracias. ¿Quién tiene más? Veo el ingeniero que acabo de hablar fue Mick Piedrahita. Mike Piedrahita. Ah, ok. Y el ingeniero Brian creo que tiene otra consulta. Sí, ingeniera, muchas gracias nuevamente. Bueno, con relación al tema IPv6, considero que es importante como hacer también una capacitación, pues nuevamente así como se manejó este espacio, digamos de manera masiva para todos los municipios del departamento, que pudiéramos organizar el espacio, ya que el ingeniero Camilo
probablemente nos brinde el espacio, pues optimizarlo para que todos los municipios podamos beneficiarnos y tener en cuenta toda la parte técnica que él nos puede aclarar. Entonces, como para hacerles esa sugerencia y para que pudiéramos coordinar ese espacio, por favor. Muchas gracias. Sí, señor, entonces sería importante programar eso y pues dije, Daniela, no sé si de pronto también así como hicimos hoy una charla tanto a nivel de orden nacional, alguien que nos pueda acompañar también con el tema un poquito más general de IPv6 y luego sí ya temas específicos con el ingeniero Camilo para que pudiéramos tener dos personas ahí ayudando en el tema. Listo, Inge. De la alcaldía Venta Quemada aquí. Buenas tardes para todos, para los compañeros y para la ingeniera Mónica. Una pregunta, ¿este formato nos los podrían compartir ahí por correo? Sí, claro, ya les copio ahí el formatico en el chat, ya les paso el formatico en el chat, el enlace. Y, bueno, otra pregunta, pues no está relacionada a la temática, pero digamos que en el municipio de Venta Quemada se tuvo el proyecto de las zonas Wi-Fi de Creemos en Boyacá, si mal no estoy, es el nombre del proyecto. Estas zonas actualmente están desactivadas porque pues no se ha hecho un debido mantenimiento, o sea, no se tiene conocimiento finalmente sobre ese proyecto. No sé, esos equipos pues están ahí, no sé cuándo puedan de pronto por parte de la gobernación venir y revisar si finalmente esos equipos pues se pueden devolver o si eso ya hace parte del inventario del municipio, porque pues no hay mucha información relacionada. Ingeniera Daniela, ¿tienes conocimiento en apropiación TIC? A ver quién podría revisar el tema. Yo hago la consulta, Inge, y le estaría confirmando al líder TIC de Venta Quemada. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos la participación. No sé si hay una intervención de la ingeniera Daniela para el cierre. Sí, señora. Inge, Mónica, agradecerte mucho por la información tan valiosa, agradecerle al doc el Mienciso, fue una información muy valiosa, un espacio muy productivo, agradecerle a los líderes que se conectaron, mi contacto está en el chat, cualquier cosa me pueden escribir, de igual forma por el grupo de WhatsApp estaremos remitiendo cualquier información importante, las presentaciones y toda la información que se charló durante este espacio se estará remitiendo a través del correo electrónico que registren en el formulario de asistencia. De nuevo, muchas gracias. Esto sería todo. Feliz tarde a todos, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz tarde a todos. Cuídense mucho.